pues, no se va a transmitir, pero sí se va a grabar en la nube, ¿no? Para tenerlo ahí. Y entonces, Judith, te pido que nos muestres, o sea, nos expliques la forma, la estructura que va a tener el curso y el tema a los que ya están presentes. Claro que sí, Luigi. Buenas noches a todas. Feliz Buenas año para noches. todas. Y bueno, platicando con Luigi un poco, me pidió, él proponía algunos temas y yo lo que hice fue como irlos ordenando de acuerdo como a una consecución. Entonces, a mí me pareció hoy Luigi lo compartía en el grupo de Vanguardia, que lo mejor sería empezar con el manejo conceptual y la terminología, porque debemos de unificar criterios, debemos de estar todos de acuerdo en cómo, aun cuando seamos de diferentes países y aun cuando haya diferente lenguaje incluso, pues tenemos que unificar conceptos. Y entonces por eso yo propuse que ese fuera el primer tema, manejo conceptual y terminología. Después de este tema, me parece bien entrar a lo que es la estructura de discurso y enfoques de diferentes tipos de lenguaje, justo por lo que acaba de explicar Luigi. Porque resulta que a veces tenemos ideas, frases o pensamientos que parecieran no ser edadistas y sin embargo lo son, o por el contrario, parecieran ser edadistas y no lo son. Y no debemos generalizar, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Últimamente, con el cambio del lenguaje incluyente, en donde no sé si a ustedes les pasa, pero aquí en México sucede mucho, también se abusa. Por ejemplo, ahora a todo quieren ponerle las, los, y les, ¿no? Para ser verdaderamente incluyente. Y entonces de pronto, exactamente, de pronto se exagera demasiado. Y entonces sí debemos de tener un criterio para poder ser incluyentes, para poder considerar diferentes tipos de personas, diferentes tipos de situaciones y no generalizar, pero sin caer en la exageración, ¿no? Entonces, por eso yo puse como segundo punto del temario. Luego me fui al uso de medios digitales, campañas, infografías y difusión. Justo por esto último que acaba de comentar Luigi. En redes sociales yo también he podido encontrar cantidad de información en donde se hacen unos comentarios bastante denigrantes e incluso insultantes. Y a mí no, la verdad no me gustan porque no debemos de hacer eso. Entonces yo sí creo que lo importante es después de entender y de unificar el lenguaje y de entender cómo debemos dirigirnos, lo más importante es saber en qué medios hacerlo y cómo hacerlo. Posteriormente, el punto 4 lo puse yo como perfiles de comunicadores, perfiles de profesionales y perfiles de instituciones. ¿Por qué? Porque después de que ya tenemos una idea de cómo debemos de estructurar un discurso, de cómo debemos dirigirnos a las personas, de cómo debemos de hacer referencias y cómo comunicarnos a través de los medios sociales, lo más importante es conocer qué perfil debe de tener la gente que esté en contacto con el adulto mayor. Porque como bien decía Luigi al principio, nada más estábamos Andy y yo, de pronto el término cuidador pues no debería de ser. Pero entonces, ¿qué perfil debería de tener un asistente, ¿no? O un auxiliar. Entonces, es bien importante definir los perfiles que queremos para estos profesionistas que van a acompañar o que van a estar con los adultos mayores. Entonces, eso es sumamente importante. Yo creo que es una parte básica, son los cimientos para poder tener nuevas ideas de la gerontología y una gerontología bien cimentada que vaya dando sus frutos posteriormente. Yo creo que esto no sería todo. Yo creo que este sería un curso inicial, unos talleres iniciales para algo mucho mayor.
pero Claro. debemos de tener unos cimientos bien fuertes. Claro. Ahora, con respecto a los perfiles, obviamente ya está dentro de esto el perfil comunicador, o sea, el aspecto comunicador, porque vamos, justamente ese es el gran punto que falla muchas veces, ¿no? Uno de los grandes puntos que falla. Es decir, yo tengo conocimientos de repente, de gerontología, pero a la hora que yo tengo que comunicar sobre esos contenidos, cometo errores de comunicación, ¿no? Porque no sé emplear los medios adecuadamente, o de repente utilizas recursos que no deberías utilizar, como por ejemplo esos típicos estereotipos con los que parecen como muñequitos, con todas las características edadistas. Entonces es importante, no solamente, como se dice, yo diría, no es solamente importante conocer, sino también cómo trasladar ese conocimiento, cómo hacer llegar ese conocimiento de la manera más adecuada, tomando en cuenta el medio por el cual estás difundiendo o estás dando a conocer ese conocimiento. Así es. Entonces es necesario un mínimo conocimiento del medio también, una mínima comprensión del medio, y de ahí es como vamos a poder a hacer las cosas bien, ¿no? O las infografías, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Las infografías muchas veces dicen cosas muy positivas, muy buenas, pero están rodeados de estereotipos, muchos estereotipos. Y no deberían haber esos estereotipos, porque eso está contradiciendo lo que estás hablando. Estás hablando una cosa y estás diciendo otra cuando pones esa. Entonces, hay el lenguaje escrito, hablado, y también el lenguaje de la imagen, ¿no? Y no podemos estar como yo varias veces lo digo en mi conferencia, digo, no podemos estar como los perritos mordiéndose la cola, ¿no? O sea, han sido cosas que son totalmente contradictorias. Entonces, ahí también, eso vamos a tratar en la parte de perfiles, ¿no? Y ahora, otra cosa que me han preguntado bastante a mí es sobre el tema de la comunicación. Porque Luis, me dicen, Luis, como tú eres comunicador, tú te quieres centrar más en la comunicación hacia la comunidad, ¿correcto? Y eso es importante ahorita porque ese es un tema básico ahorita, porque está todo hay demasiada comunicación, y justamente cuando hay demasiada comunicación también hay mala comunicación. Entonces, pero el tema no pasa por ahí. También hay un tema de comunicación que hay entre los mismos profesionales. Hay una comunicación que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una conferencia, ¿no? Cuando vas a enfrentarte con un público adulto mayor, ¿no? Es decir, hay diferentes experiencias, ¿no? Que te plantea uno la comunicación. Eso también hay que revisarlo. Sí, dime, Judith. Sí, esto es bien importante porque a mí me ha tocado la experiencia. Yo trabajo con un equipo que se llama equipo de salud, porque está integrado por un médico, por un fisioterapeuta, una nutrióloga y una servidora, que soy gerontóloga. Y, por ejemplo, cuando ellos se dirigen a los adultos mayores, les hablan con términos médicos, con términos que muchas veces solo los entienden ellos, o solo los entendemos los que tenemos que ver con el medio, pero las personas no necesariamente tienen que entenderlos. Y yo creo que siempre, no porque la persona no tenga la experiencia, puede tenerla, pero debemos de encontrar un lenguaje más sencillo para explicar ciertas cosas. Porque si un fisioterapeuta le dice a un adulto mayor que su problema está en el esternocleidomastoideo y que sí, o sea, digo, claro, no, probablemente lo entienda, pero probablemente no. Y entonces se va a quedar en las mismas. Yo siempre he creído que debemos de dirigirnos al otro, claro, independientemente de la edad, en un lenguaje sencillo. Bajarnos un poco de nuestra profesión a que las demás personas nos entiendan. Y eso es fundamental, ¿eh? El saber comunicar es fundamental. Claro, sí, justamente has dicho una cosa muy importante. Además, el conocimiento se ha bloqueado su red, creo, de Judith. Ojalá que se la retomen.
ojalá que nos pueda escuchar, porque justamente ahorita teníamos que complementar, porque el uso de la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación como un elemento básico, un elemento fundamental para que pueda desarrollarse el conocimiento de la ciencia. Bueno, entonces, ¿ves? Ahorita retorna, ahí está, ahorita, seguro ¿no? Se le ha bloqueado su red. Ya. Judith, ¿puedes hablar? ¿Me puedes escuchar? Ya, mira, bueno, entonces vamos a hablar la comunicación, primeramente. ¿Me escuchas, Luigi? Sí, por ejemplo, estábamos hablando de la comunicación tiene que hacerse, digamos, clara y llegar a las personas en general. Dependiendo de qué público estemos, tenemos que utilizar distintas estrategias, obviamente, ¿no? Y tampoco no subestimar demasiado, tampoco, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Porque, mira, yo soy partidario de que, por ejemplo, si hay un concepto, ¿no? Que es necesario decirlo, o vamos a hablar, por ejemplo, de la neuroplasticidad, ¿no? Pues vamos a hablar de neuroplasticidad. Puedes, por supuesto, hablar de la neuroplasticidad, pero explicarlo bien claro para que exactamente, la gente, lógico, sí. Nada más, desglosarlo, entender, que la gente lo entienda. Entonces, y particularmente yo también a veces, por ejemplo, yo cuando hago mis conferencias, yo utilizo mucho el lenguaje directo, pero también hay momentos en que tengo que emplear algún término técnico, pero yo tengo la costumbre de que cuando empleo un término técnico siempre me gusta desarrollarlo, o sea, explicarlo. Sí me gusta explicarlo para que como que no me gusta que nadie se quede con las dudas. Entonces, busco explicarlo. Entonces, ahí otra parte de la comunicación también está entre las personas justamente que tratan con personas mayores, ¿no es cierto? También eso es un elemento de la comunicación fundamental. Los promotores, por ejemplo, los promotores que todavía de repente no tienen una buena formación gerontológica, a veces son personal improvisado, ¿no? Entonces ellos necesitan esa formación. Entonces no saben comunicarse con las personas mayores, es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque sus ideas mismas que tienen acá en la cabeza les impiden, pues, tener una buena comunicación con ellos. Eso está bastante claro. Ahora, ¿qué hacemos con las personas de cuidados o personas que, por ejemplo, tienen tienen una visión muy limitada de las personas mayores, por ejemplo? O sea, es decir, generalmente tratan con personas vulnerables, con personas con mala salud, a las que tienen que cuidar. Y yo creo que eso tiene mucho que ver a veces justamente con su forma de expresarse respecto a las personas mayores o las conclusiones a las que ellos erróneamente llegan, ¿no? Como por ejemplo, los cuidadores tienden a decir que se parecen a niños, dice, ¿no? Y la vez pasada estábamos conversando sobre ese tema con otra persona y yo le dije, esa sensación o esa visión que ellos tienen de que supuestamente son como niños, en realidad no es una mala interpretación, simplemente una situación. Cuando la persona se encuentra en una situación muy vulnerable, muy delicado de salud, probablemente hasta deprimido, con un ánimo caído, entonces puede dar una imagen errónea a una persona que desconoce, ¿no? Le dice, no, mira, está como un niñito. No es que esté como un niñito, sino que es una persona que está debilitada, que está decaído su ego, todo, ¿no? Está desplomada esa persona. Entonces, la persona dice, está como un niñito. No está como un niñito, es una persona que está sufriendo. Entonces, en ese momento la persona se aferra a la persona que le cuida. ¿Por qué? Porque no le queda otra, ¿no? Porque tiene dependencia de esa persona. Entonces, esta visión es interpretada erróneamente por las personas que cuidan, ¿no? Entonces, por eso vienen con esas palabras, esas frases que son como niños, pero en realidad la situación no están interpretando adecuadamente una situación.
una situación de dependencia y de vulnerabilidad. ¿Cómo se puede sentir una persona que está así? Obviamente la gente, mira, que además de cuenta hay que decir una cosa, todas las personas adultas o de cualquier edad, en algún momento nos comportamos un poco aniñados, entre comillas, porque en determinadas situaciones. Y a veces lo hacemos hasta como una estrategia. Ojo, así como una estrategia de sobrevivencia también, ¿no? Si yo estoy dependiendo de esta persona o estoy en una situación de la, ¿cómo se llama esto? Las personas que están internados ¿no? en residencias, son estos que están en una situación total de dependencia, probablemente empleen estrategias, ¿no? Que pueden ser interpretadas como infantiles, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez sea una estrategia para ser mejor atendido o algo así. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Exactamente. Claro. Sí, exactamente, Luigi. Hay condiciones en las que el ser humano quiere asegurar la protección, el cuidado, la atención, y efectivamente su comportamiento aquí en México decimos una palabra, no sé si la hayan escuchado, que se chiquean. Ajá, se chiquean. Es eso, quiere decir que se comportan un poco como niños en el sentido... Son estrategias en realidad. Exactamente, que es para asegurar esa protección y esa seguridad, exactamente. Claro, es estrategia de sobrevivencia porque está en un estado de dependencia, esa es la realidad. Ese es un estado de dependencia. Ahora, pero de ahí, de todas maneras, a compararlo con un niño, igualmente no es la misma situación. No. La situación de un niño es completamente distinto. Esta es una persona que está enferma, que está en un problema de salud, de cuidado. Un niño no es así. Un niño no necesariamente va a estar enfermo. Entonces no hay razón. Claro. Entonces estamos tratando de explicar las situaciones que se dan, ¿no es cierto? Pero que deben ser interpretadas de manera adecuada, ¿no? Y justamente nosotros deberíamos evitar, eso sí, tratar de reforzar la autonomía de las personas mayores, aun cuando sean muy débiles, justamente para que su ego no se decaiga y no puedan caer en una situación de una dependencia demasiado grande. De repente, quién sabe, la persona puede hacer más cosas de las que, y la persona que cuidan de forma negligente, más bien están, como en el caso de los sobreprotectores. El caso de los sobreprotectores, por ejemplo. El sobreprotector, no hagas eso, no puedes hacer esto, pero ¿no? Y le dicen, tú ya no estás para esas cosas. Claro, ese es un edadismo muy frecuente, ¿no? Ya ese es el colmo, que hoy día he encontrado uno que hablaba, felizmente estoy en esa edad en la cual yo puedo viajar a cualquier lugar. Así hablaba una persona, ¿no? Entonces decía que tenía como yo tengo 30 y tantos años, estoy en la edad perfecta para viajar. O sea, hubo una visión totalmente edadista diciendo que las personas mayores no pueden viajar. Y lo curioso de todo es que si tú vas yo tuve la oportunidad de ir a la selva de Iquitos, a un lugar donde iban turistas norteamericanos, ¿no? Y venían en cantidad personas mayores de 65, 70 y más años. Y esos eran los que llenaban el lugar. O sea, eran la mayoría los que viajaban, ¿no? Entonces, realmente eso va hasta contra la realidad, porque las personas mayores viajan constantemente y eso se puede ver. Entonces, ahí tenemos otro punto más para tomar nota. Así es, sí. Otro punto también. Entonces nosotros deberíamos estar, yo digo que nuestra actitud debería ser de todos nosotros y tomando nota, así como se dice, ¿no? De todo. Lo que nosotros vemos, esto más, esto está más, esto es acá, esto acá. Vamos a hacer esto. Vamos a darle una adecuada interpretación, ¿no? Una adecuada solución a esto y como sin trastocar nuestro idioma, sin alterar ni destruir la esencia de nuestro idioma, que el lenguaje inclusivo está exagerando ya las cosas, ya yendo a unos extremos que ya no pueden ser, ya demasiado.
decir niñeces, adulteces, ya no, ya estamos llegando pues a un nivel ya extremo. Además, acá en el Perú, te digo que el término vejeces en el Perú significa, acá en el Perú vejeces significa de trastos, o sea, significa, me acuerdo, una persona me decía, oye, mira, mi papá está guardando esas vejeces que no sirven para nada. Se refería a los objetos viejos o en desuso, que ya no había por qué guardarlos, había que botarlos, ¿no? Entonces, yo todavía me resisto realmente a aceptar ese término, porque me parece que yo creo que puede haber mejores formas de expresar la heterogeneidad del envejecimiento que un término que me parece una solución demasiado fácil. O sea, es una solución, es lo que yo llamo facilismo. Ese es uno de los vicios también del lenguaje actual, decir, todo buscarlo por lo fácil, ¿no? Ah, ya, entonces vejez, ya vamos a decir vejez. Entonces, justamente en las primeras reuniones de la central, de las reuniones de vanguardia, ya habíamos visto que habían formas más adecuadas digamos, de expresar, ¿no?, la heterogeneidad del envejecimiento. Y también, yo creo que también uno de los temas que tenemos que dejar bien claro cuando empecemos el curso, de todas maneras tenemos que tocar los temas más básicos. ¿Por qué? Porque los temas más básicos son los que más se cometen errores, increíblemente. Por ejemplo, mira, personas mayores, ¿no? Hay personas que no tienen claro ni siquiera qué cosa son las personas mayores. O sea, cuando vamos a decirlo de una manera directa, hasta un poco graciosa, por decirlo así, ¿qué son las personas mayores? Pues las personas que tienen más de 60 años. Y poco más de eso no podemos decir, porque si no tendríamos que caer en una generalización de nuevo. Nada más. Aunque parezca gracioso decirlo así, ¿qué tienen en común las personas mayores de 60 años? Que tienen más de 60 años. Exactamente. Exacto, y nada más vamos a poder decir. ¿Por qué? Porque en realidad podemos decir que los constructos sociales son algo artificioso también. Son artificiosos también. Porque incluso no está de acuerdo con la realidad biológica. No está de acuerdo con la realidad biológica. Hay personas que a los 60 años están, pero como chiquillos, saltando, jugando y todo lo demás. Y mientras que otras personas de 50 años ya están en situación de vulnerabilidad. O sea, no se puede plantear que la vejez va a comenzar a los 60 años, como una vez salió una publicación de INAPAM. Nunca más la repitieron, es así, pero eso fue un error tremendo, una patinada fue, pero... Y no sé quién me dijo que dice que fue un funcionario que autorizó esa publicación, pero no la han vuelto a poner otra vez. Pero sí, así. Entonces, una de las cosas que justamente que cuando yo quería plantear la creación del Grupo Vanguardia, es justamente eso, ¿no? Que seamos nosotros un grupo líder en mejorar los conceptos, mejorar la comunicación de los contenidos y todas, y la terminología que sean las adecuadas, ¿no? Y como tú dijiste también, tú lo dijiste ahora, hay una necesidad de concordar en los diferentes países. Por ejemplo, en Argentina le dicen viejos todavía a las personas mayores y se resisten a dejar ese término viejos solamente por un tema de costumbre, ¿eh? Nada más. Por nada más que por costumbre, porque yo he estado analizando las razones que dan ellos, porque dicen que la palabra es bonita. Eso para nosotros no sirve. Eso no sirve para nosotros, así de simple. No está desactivado. Entonces, había un psicólogo que defiende eso, pero sus argumentos no tienen ningún sustento. Uno bien conocido, muy famoso incluso. Yo la vez pasada escribí su argumento y ya me encargué ya de rebatir. Me encanta vivir la polémica también. Me encanta desmantelar los conceptos y armar otros conceptos. Me encanta, me encanta a mí.
Y ese es un trabajo que tenemos que hacer también con el grupo Vanguardia, que hemos estado. Ahora, entonces, quedamos entonces de que cuántas horas debería durar, Judith, según tu criterio, el curso. ¿Cuántas horas lectivas debería tener? Mira, yo te comentaba que para mí 3 horas se me hace lo ideal, ¿no? Ya. Menos se me hace como que es poco. Claro. Y más se me hace como que ya es como repetir. Y que Claro. debe de haber temas, en estos 4 temas que mencionamos, debe Ya. de haber temas que no son muy extensos, como los 2 primeros, Claro. que estamos hablando de manejo conceptual de terminología y estructura de discurso de enfoques y Ajá. tipo de lenguaje. Para Ajá. mí esos temas tendrían que durar 3 horas uno y Ya. 3 horas otro, ¿no? Ya. Los otros 2 temas sí se me hacen un poco más extensos y para mí esos temas deberían de durar 2 sesiones de 3 horas cada uno. Entonces estamos hablando de 12, 15, 18 horas, digamos, completo el taller. ¿Cuántas sesiones? Entonces serían 6 sesiones, entonces. 6 sesiones de 3 horas 6 cada sesiones. uno. Ya, Así me parece bien. Ya tenemos el acuerdo entonces de estructura del curso. Ya está bien. Ahora, solamente, ahora que ya tenemos los, digamos, los temas básicos que ya están ahí, ¿no? Los guiones que están ahí, solamente ahora hay que introducir el contenido que debe tener en cada uno de ellos. Por eso es importante que estemos conversando ahorita contigo y también con bueno, los que están aquí, para que de esa manera podamos ya ir viendo cuál es el contenido que vamos a tener ahí, ¿no? Así es. Fíjate, Entonces, Luigi, que no sé si estés de acuerdo, pero a mí me gustaría ver, que cada una de las compañeras sí, aportara, por ejemplo, en esta cuestión de los conceptos básicos, ¿no? ajá. ¿Qué conceptos manejan ellos para cada una de ellas? ¿Qué es la vejez? O sea, ¿cómo define la vejez? ¿Cómo define el adulto mayor? Todo esto para saber, para estructurar ese lenguaje común, Claro. como dijiste, sin que se pierda la raíz, pero que no afecte a los otros, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría mucho porque de ahí podríamos sacar mucha riqueza en el tema. Claro que sí, tiene que ser así. De hecho, por eso, entonces, ya, estamos entonces, en total, ¿cuánto me dijiste? 18 horas. 18 horas, 6 sesiones. En 6 sesiones. Ya, perfecto. Así Ahora, es. con la experiencia que tienes tú en los cursos, ¿cuál sería la frecuencia adecuada? ¿En cuánto tiempo lo haríamos? ¿En 2 meses? ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, a mí me parece que si hacemos una sesión a la semana, estamos hablando de 6 semanas, semana y media. No, mes y medio. Un mes y medio. ¿Ya? Quizá entonces, extendiéndonos 2 semanas más, o sea, considerando 2 semanas más, por cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? O sea, de tiempo, y la otra por conclusiones, cosas por el estilo, ¿no? O sea, a lo mejor pero realmente el curso debería de durar mes y medio. Perfecto, no, está bien, ¿ah? Me parece. ¿Qué te parece, Sandra? Totalmente de acuerdo. ¿Me parece bien la forma como lo estamos pensando? Sí. ¿Sí? Sí, los horarios, el tiempo del curso, todo sí. De acuerdo con el tiempo. Ya, muy bien. Evelyn también. Creo que ha levantado el dedo nomás ahí. A ver, Evelyn. Algunas palabras, Buenas Evelyn, noches. ¿qué te parece? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, sí. Sí, se me escucha, ¿verdad? Buenas noches. Ah, genial. Mil disculpas que no prenda la cámara, pero si lo prendo se me distorsiona la cobertura y no los escucho muy bien. Me parece genial lo que está planteando Judith, toda la temática, la forma como estamos yendo desde lo específico, algo más macro, ¿no? Y eso me gusta cómo lo está planteando, también con las cantidades de fechas, la cantidad de sesiones que han planteado de acuerdo. Creo que sí, y también me parece muy interesante el tema de que
en la parte de definiciones aportemos todos, ¿no? Porque a pesar de estar en el mundo de la gerontología, siempre cada uno tiene diferentes teóricos o diferentes tal vez entendimientos en cuanto a ciertas terminologías, ¿no? Entonces creo que hacer eso nos va a ayudar muchísimo a enriquecer, y es básicamente lo que estábamos haciendo en un inicio, ¿no? Opinando qué tiene cada uno sobre cada tema, y ahí se hace como que podemos hacer una definición o llegar a algo ya a modo del grupo Vanguardia, ¿no? Perfecto. Entonces, entonces estamos bien, estamos ya de acuerdo con respecto a la estructura y la duración, el planteamiento básico ya está. Ahora, lógicamente, el contenido tenemos ya que definirlo. En la próxima, creo que en una próxima reunión lo vamos a hacer eso, porque eso es un poquito más, ya eso ocuparía mucho tiempo. Pero ya sí, ya la próxima sesión sería para eso principalmente. Ahora, para otra cosa para la cual también nos estamos reuniendo es para escoger cuál va a ser el próximo ponente porque hay temas que todavía no se han expuesto, ¿no? Por ejemplo, Evelyn, hay un tema que está relacionado con la autopromoción de las personas mayores. ¿Me escuchas, Evelyn? ¿Sí? Sí, autopromoción, ahora, o sea, cómo son personas. Claro, porque se habla mucho de que las personas mayores deberían promoverse por sí mismas, lo que está bien, lógico, pero ojo, nosotros hay que pensar, nosotros estamos recorriendo todos el camino del envejecimiento, todos vamos a llegar a ser personas mayores y todos queremos un mejor envejecimiento. Entonces, por lo tanto, me parece, sin embargo, que deberíamos acompañar en todo caso el esfuerzo de las personas mayores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por lo tanto, yo te estaba diciendo que para que puedan abordar el próximo tema podría ser ese, por ejemplo, ¿no? El tema... Claro. ¿Y para cuándo estaría programándose ese tema? O sea, mira, ¿cuál es la problemática en este caso? La problemática de este caso es que muchas veces las personas mayores organizadas no tienen suficientes representantes, ¿no? Y la mayoría no son representativas de la mayoría de las personas mayores del país. Entonces tú en tu exposición tendrías que señalar el aspecto positivo que eso representa, pero al mismo tiempo siendo realista, ¿no? Es decir, no podrían las personas mayores ir solas, ¿no? Sino tendrían que estar acompañadas por personas de distintas generaciones que también se encaminan en el proceso de envejecimiento. ¿Te parece bien, Evelyn? Sí, claro, genial, pero ¿para cuándo sería el tema? Ya sería, pues, para la segunda quincena del mes, pues. Sería ya la última semana, de repente. O sea, la idea sería que plantees que sí, que nosotros apoyamos, por supuesto, sería ilógico que nosotros no vamos a apoyar la autopromoción de las personas mayores, pero también debemos decir que tiene ciertas limitaciones también, ¿no? Esa posibilidad, por lo que sabemos, y somos realistas de que las personas mayores no tienen una organización grande y es muy complicado la comunicación. Sin embargo, nosotros tenemos que apoyar, por ejemplo, en mejorar el sistema de comunicación en red con las personas mayores, ¿no es cierto? Y también, de alguna manera, participar apoyando esas acciones. O sea, nosotros estamos para fomentar su autonomía, eso está clarísimo, Tenemos que pero por otro lado, no podemos dejar y decir simplemente que ellos vayan solos, porque en realidad todos estamos involucrados en lo mismo, ¿no? Entonces, está bien, Evelyn, ¿qué te parece el enfoque? Sí, me parece muy bueno, me parece genial, pero... Claro, es algo realista, y algo realista y que está de plena actualidad. Es un tema de plena actualidad, porque lo que sí es cierto es que las personas mayores están mucho más en la red y mucho más de lo que eran hace años atrás. En eso sí ha mejorado bastante la comunicación entre ellos, pero el problema está en la organización en sí, ¿no? Se necesitan organizaciones fuertes de personas mayores para que puedan realmente imponer sus derechos también. Eso también hay que ver. Entonces está bien, ¿no? ¿Te parece, Evelyn? Sí, de acuerdo. Ya, entonces te voy a encargar entonces, ya que
tú has sido una de las asistentes, entonces, Judith te tocó la semana, el mes pasado le tocó a Judith. En la primera vez le tocaba a Rebeca, pero Rebeca no llegó y yo reemplacé. O sea que yo sustenté el primer tema, después en la segunda lo hizo Judith. Entonces ahora te toca a ti, pues a Evelyn, ¿ya? Porque tú también ya la vez pasada has sustentado, has hecho tu conferencia muy buena la vez pasada. Bien, sí, Judith. Sí, Luigi, mira, lo que pasa es que yo veo, digo, incluso a mí me cuesta trabajo, te comentaba al principio, me están supliendo en mi clase porque yo ya tenía el compromiso contigo, pero quizás sí sería bueno ver en qué otro horario es conveniente reunirnos para que haya más presencia, porque pues, como bien lo dijiste, el grupo somos 13 y ahorita solo estamos 5. 6. Entonces, incluso pues. para estas sustentaciones, para todo esto, sí ver ¿qué otro horario podría ser posible? El chiste es que más gente participe. Vamos a consultar. Entonces, sí, yo creo que sería una buena opción. Claro, hay que ver para que puedan venir más, porque se han comunicado conmigo, dijeron que ya llegaban y todavía no llegan. Entonces, bueno, Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Está calladita. Sí, buenas noches, sí. Hola, Yanina, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ya iremos a elegir entonces a la próxima ponente, que va a ser Evelyn Pobes, que va a tratar el tema de la autopromoción de las personas mayores, que es un tema bastante debatible también, porque hay algunas organizaciones de personas mayores que son muy radicales y no quieren que intervenga nadie más que ellos. Y yo creo que todos tenemos que ir juntos, porque el proceso de envejecimiento es de todos, ¿no? Y todos estamos en la misma problemática. Eso sí no podemos dejar de lado. Entonces, de eso hemos conversado, Yanina, te aviso porque tú recién llegas, que ya hemos decidido, por ejemplo, lo de la estructura del curso, que ahora también, por suerte, ya se ha grabado también lo voy a compartir con los que no han podido estar lo voy a compartir el enlace para los que no han estado presentes acá. Sí, por favor, sí. Para revisarlo. Gracias. Sí. Entonces, ya, para cerrar para cerrar el tema, Judith, te quería preguntar, el documento ese que estamos elaborando en base a las conclusiones sería como una declaratoria, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sería lo mejor. Yo creo que sería bueno como eso, como una declaratoria para que la gente empezara a considerarlo y a tomarlo en cuenta. Porque de otra manera, pues la gente lo puede leer y no tomarlo en cuenta. Entonces, claro, de hecho, nosotros ya tenemos material escrito de todas las conclusiones anteriores. Ahora lo que tenemos que ponerlo es redactarlo de esa forma de una declaratoria. ¿No es cierto? Sí, me parece. Ya lo podemos revisar. Lo vamos a revisar entonces juntos también después. Así es, sí. Todo lo que ya está escrito, y ahí lo vamos a ir tratando de revisar para que quede todo perfecto ya, ¿no? Para que ya se pueda convertir en un documento formal, ¿no? Del grupo, ¿no? El grupo Vanguardia. Así es. Perfecto. Ya, con eso estamos entonces cerrando nuestra reunión del día de hoy. Entonces, ya estamos con Evelyn, les vamos a pasar la voz también para la sustentación que va a hacer Evelyn del tema de la autopromoción. La fecha la vamos a coordinar ahora, también más tarde, si no mañana, para ya tener también, para convocarlos también a que participen ustedes en el conversatorio, porque eso va a ser un conversatorio. O sea, ¿no? Ella va a sustentar y nosotros vamos a comentar, vamos a preguntar, todo, vamos a intervenir todos. Bien, entonces, muchas gracias por haber estado en la reunión, y bueno, y seguimos comunicados, pues, en la red, así que no hay problema. Cualquier cosita, ya estamos ahí. Luigi, gracias, claro que sí. De todas maneras. No he podido participar, he sido hoy día una... No, Elda, no te preocupes, yo sé que no, además yo sé que tú eres de la que participa siempre. Eso es lo bueno. Porque internet está maluco. No, yo también, además nosotros nos comunicamos por WhatsApp, por audio, aunque sea, yo te lo hago llegar, porque en realidad todavía hemos quedado solamente en la estructura del curso básico, la forma, cuánto va a durar, todas esas cosas, pero todavía faltan ingresar los
todos los contenido temas, todavía. exactamente. Exactamente, todavía, ¿eh? Falta todavía. Así que por ahí estamos comenzando y ya en la siguiente sesión ya vamos a ver ya los contenidos, ya, Judith, ya hay que ir llevando propuestas ya, ¿no? Para la siguiente sesión. Hay que ir, claro. También los que quieran participar de algún tema que tenga controversia, que tenga necesidad de aclaración, preséntenlo, porque para eso es lo que queremos hacer nosotros, queremos hacer análisis, queremos hacer eso, ¿ya? Entonces preséntenlo. Si tú, Sandra, cualquiera de ustedes encuentra un tema que deberíamos conversarlo más porque no está muy claro, entonces tráiganlo acá, ¿ya? Y de repente traigan ejemplos también, ¿ya? ¿Listo? Entonces nos despedimos. Gracias. Va a tomar una foto, creo. Janina, ¿puedes tomar una foto? Sí, cómo no. A ver, espera un momento. Ya, muy bien. Ahí vamos. Ahí está la foto. Ahora yo les paso la información a ustedes también. A todos les voy a pasar la información. Ya, Luigi, gracias, de todas maneras. Ya, ok. Bueno, ahora sí. La despedimos. Chao, Janina. Gracias. Janina, Feliz noche a todos.